Hola para todos, es un gusto saludarlos nuevamente, amigas y amigos, y darles la bienvenida, por supuesto, a Agenda Abierta. Y en este primer tramo, en este primer bloque de nuestro programa, vamos a charlar con el edil Frente Amplista, Yamandú Costa. Yamandú, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, un gusto, Renzo, estar aquí contigo, como siempre. Bueno, hay mucho para conversar, pero días atrás fue una jornada significativa para la fuerza política Frente Amplio, porque se celebró el Día del Comité de Base y según nos contaron, se ha visto duplicada la cantidad de personas que integran los mismos. Hubo una muy buena participación, una muy buena elección, porque también el 25 se eligieron, valga la redundancia, autoridades de los comités de base. ¿Es así? ¿Qué panorama tenés sobre esta jornada Frente Amplista? Contame. Bien, el Frente Amplio tiene una característica muy particular, es la principal fuerza política del país, que tiene movimientos, partidos, y las bases, o sea, el movimiento que hace a la esencia misma del Frente Amplio, desde su fundación, desde el año 71, es el motor del Frente Amplio. Es donde se cimenta la verdadera unidad de la izquierda, porque en el comité de base conviven gente de distintos sectores con objetivos comunes, y muchas veces el comité de base no ha demostrado que no solamente que es vital, sino que está realmente revitalizado en estos últimos tiempos, porque por ejemplo la campaña de recolección de firmas, el balotaje y lo que fueron las elecciones internas con la duplicación de los votos, eso habla del motor de la militancia frente amplista, que es la militancia esencial. La diferencia que tiene el Frente Amplio con otros partidos políticos del país es tener el comité de base. ¿Se subestimó en algún momento? Digo porque sí. Fueron algunas de las declaraciones de Andrade, por ejemplo, varios referentes, el propio Orsi, Cose, Andrade recorrieron ese 25 los comités de base. Y a mí me quedó por allí registrada la frase de Andrade. Sí. Subestimamos en algún momento los comités de base, dijo. Nosotros... ¿Está de acuerdo con eso? Totalmente, desde hace años los 25 y todos los días y todo el año estamos recorriendo permanentemente los comités de base. El propio 25 arrancamos en Cuchilla Alta, luego fuimos a Las Piedras, al barrio Belisco, después vinimos a Hervidero, a la ciudad de la Costa, después nos fuimos a Juanicó, a un comité de base en Juanicó, en un pueblo semi-rural, diría yo, de Canelones, bien interesante, donde conocemos a mucha gente, y también terminamos en la Randonea, en el Pablo Randonea de la ciudad de Las Piedras. La recorrida nos dio también el panorama, como tú bien decías, donde los comités de base, que antes tenían 20, ahora tienen 60. Porque la gente, el Frente Amplista, siente la necesidad de participar. El Frente Amplista, luego de 15 años de gobierno, en donde se hicieron muchas cosas bien y también hay muchas cosas para corregir, sintió que perdió. Hizo el duelo, está procesando el duelo y necesita participar, militar, trabajar para reconquistar la opción de que el Frente Amplio vuelva a ser gobierno a nivel departamental y nacional. Y eso se palpita y eso se vive en esa jornada de unidad frente amplista y de compromiso frente amplista, que es el 25 de agosto. Ahora, Costa, usted supo estar de los dos lados, digamos, del mostrador, militando como un integrante más. Hoy está como edil, pero en su momento también integró el Ejecutivo al frente de un polo tecnológico. Y aquí va la pregunta y el desafío para el político. En este caso estamos hablando del Frente Amplio, pero ¿cómo separar lo que es la discusión política, que muchas veces se da en los comités de base, a la gestión de gobierno? Porque cuando uno ocupa un cargo, lo ocupa para toda la ciudadanía, no exclusivamente para los frente amplistas. Claro. ¿Se entiende la pregunta? Sí, y tal vez uno va a un comité de base y en el comité dice, no, pero mire Costa, usted tiene que hacer esto y esto y esto y esto. Y tal vez no sea lo correcto, no para toda la ciudadanía. Exactamente, es muy inteligente tu pregunta y voy a poner ejemplos concretos para ilustrarla lo mejor posible. Cuando nace el Frente Amplio decimos que es una fuerza política del pueblo, con el pueblo y para el pueblo. Es una definición filosófica de participación, de democracia, en donde el comité de base y la participación de los frente amplistas hace a que tengamos un programa único de gobierno, a que tengamos
autoridades elegidas por nosotros para que sean electas, no puede ser electo cualquiera, tiene que ser elegido por la fuerza política, y luego, apoyado por la fuerza política, tenés responsabilidad de gobierno, que tenés que cumplir el programa y tenés que ceñirte a lo que la democracia interna te pide. Entonces, cuando el Ejecutivo de Orsi, el Ejecutivo de Canelones, este verano saca lo que es la tasa de recolección de residuos, vimos como el Frente Amplio, sin mirar costos electorales, salió a criticar de que era una tasa, un aumento desmedido, destemplado, mal comunicado, destemporizado. Y fue así que el propio intendente Orsi rebobinó y puso un tope en Ciudad de la Costa, donde había mayor indignación por el aumento desmedido de la tasa de recolección de residuos. Eso es gobierno del pueblo, con el pueblo y para el pueblo, donde la democracia interna hizo que la decisión del político elegido, porque eso es la verdadera democracia, no lo decimos nosotros, ya don José Valle Ordóñez decía que la democracia verdadera es donde los electores controlamos e incidimos sobre nuestros delegados, sobre nuestros elegidos. No alcanza con elegirlo cada 5 años, sino exigirle que cumplan con las cosas que prometieron. Hoy el Frente, yo diría que es una opción de gobierno a través de las encuestas, ¿no? Hubo recientemente encuestas donde no iban dirigidos a la persona sino al partido, y el Frente Amplio tuvo allí una fuerte presencia. Ahora, no es lo mismo ser opción que tener una propuesta de gobierno. ¿Se entiende a lo que voy? ¿Cuál es el punto de la pregunta? Está bien, el Frente está entre los probables futuros gobiernos. Ahora, ¿está preparado para hacer gobierno? Sí, estamos preparados para hacer gobierno porque de hecho estuvimos en el gobierno durante los últimos 15 años logrando los mejores indicadores en lo que queramos medir, en desarrollo humano, en crecimiento económico con distribución de la riqueza, en descentralización, en inversión pública, en inversión en salud, inversión en educación. El Uruguay cambió. Hoy estamos disfrutando un Uruguay, inclusive en la pandemia disfrutamos de un Uruguay, en pandemia disfrutamos de un Uruguay, ¿por qué? Porque la base del Uruguay que hoy tenemos, si bien es una base que ha crecido durante 100 años, en los últimos 15 años se ha consolidado un modelo político en donde lamentablemente en estos pocos tiempos que vemos donde hay un antagonismo en el gobierno que está proponiendo exactamente lo contrario que nosotros decíamos durante 15 años. Nosotros estamos preparados, pero estamos preparados porque no solamente que somos una fuerza madura que tiene 50 años de historia, sino que del punto de vista teórico y práctico hemos demostrado que estamos preparados. El Frente Amplio necesita seguir profundizando en el programa, necesita definir sus líderes. El Frente Amplio siempre tuvo claros líderes que nos guiaron. Tuvimos al general Liber Seregni, tuvimos a Tabaré Vázquez, líderes que aglutinan a la izquierda y que nos permiten, entre otras cosas, llegar a decir, bueno, esta fuerza, si bien perdimos en las elecciones nacionales, si bien tenemos un intercambio generacional, porque ya no está Seregni, ya no está Tabaré, ya no está Mujica, está pero retirado, tenemos que renovar los cuadros políticos y los liderazgos. Eso es necesario. Pero ¿eso se ha hecho? Está en proceso. ¿Se ha renovado? Está en proceso. ¿Por qué? Hoy se habla cada vez más de el perfil del candidato, ¿no? Se escucha en un partido, se escucha en el otro, hay perfiles, no hay perfiles. Le traslado un poco la pregunta. ¿Hay hoy una renovación de líderes políticos dentro del Frente Amplio? Y además, se ha hecho, se ha repetido constantemente autocrítica, pero ¿ha rodado alguna cabeza? ¿Se han depurado los cuadros, Jota? Bueno, la autocrítica que nosotros hubiésemos querido hacerla no se ha hecho profundamente porque creo que muchos de los que siguen con responsabilidad de gobierno, y en particular en Canelones, tenemos que ser
bien críticos en ese sentido, porque perdés a nivel nacional, pero ganás en Canelones. Entonces, en vez de corregir errores que habíamos cometido a nivel nacional, en Canelones, como ganaste, siga. ¿Qué tipo de errores? Porque el error es, primero, la soberbia de ganar, la omnipotencia del poder, el no tener la autocrítica de decir, bueno, nos equivocamos acá, cambiemos el rumbo. ¿Cuál es el plan estratégico? Discutámoslo. Los presupuestos municipales y de las distintas direcciones, discutámoslo en los municipios, las prioridades que tenemos. Hablemos con los vecinos. Yo no me canso de decir que uno de los grandes problemas que tuvo el Frente es la comunicación. ¿Qué medios de comunicación o qué tipo de comunicación estamos desarrollando? Cuando, por ejemplo, la tasa de recolección de residuos fue impuesta y no comunicada, y la gente se incendió. Cuando vos hiciste durante 15 años de gobierno una verdadera transformación de la gestión ambiental, que pasamos de recoger la basura, literalmente hablando, en carros de caballo, a tener una gestión ambiental de primer mundo, con contenedores, con recolección de residuos verdes, con compostación, con contenedores domiciliarios, con política de información y difusión en las escuelas, etcétera, etcétera, que hace una verdadera gestión de residuos. Falta mucho por hacer, pero comunicá eso y después cobra la tasa. Los vecinos y vecinas están dispuestos a pagar siempre y cuando vos le digas para dónde va la plata y qué cosa vas a hacer. Y ahí es donde la gente se involucra. Vos si haces obras, haces caminos, haces carreteras, haces plazas, inaugurás polideportivos, pero no lo haces con la participación de la gente, donde la gente te marque la prioridad y se involucre con los proyectos, muchas veces estás tirando dinero y no estás haciendo una verdadera transformación, porque a la gente no hay que darle el pescado, sino juntos ir a pescar. Costa, hacemos una pausa, ¿le parece? Y ya continuamos. Tanda, enseguida regresamos. Garantizamos tu descanso con tecnología exclusiva y de última generación. Garantizamos tu descanso, cuidando tu ambiente con productos biodegradables, reduciendo al mínimo los químicos y generando espacios libres de cualquier contaminante y con bajo impacto ambiental. Garantizamos tu descanso cuando tu confianza la cuida un equipo de profesionales con 30 años de experiencia y mejora continua. Por eso te protegemos. Garantizamos tu bienestar y seguridad. CEDEL, empresa líder en fumigación, desinfección e higiene ambiental. Hola, este es el pronóstico más importante que voy a dar en el año. Se acercan periodos con mayor frecuencia de alertas meteorológicas y es importante estar bien comunicados. Por eso ahora Canelones ha creado una herramienta gratuita, 0800 2022, con el que podés hablar con la Intendencia, aunque no tengas saldo en tu teléfono, así de fácil y sin costo, desde cualquier lugar de Canelones. Ojalá no te pase, pero si tenés una emergencia durante una alerta, por ejemplo meteorológica, llama gratis al 0800 2022 y estaremos junto a vos. En Pollo Campero Sauce cuidamos tu bolsillo con frescura, atención y calidad superior. Pollería, granja, roticería, autoservice y boutique de frutas y verduras. Deleitate con las exquisitas especialidades de la casa. Pollos arrollados, variedad en milanesas, pamplonas y cerdo arrollado. Todo artesanal. Además, con el surtido de los sábados, reclama tu regalito sorpresa. Contamos con cómodo estacionamiento. Calle Francisca Arnal de Artigas a pasitos de la Plaza de Sauce. Pollo Campero Sauce, desde 1980, siempre primero. Continuamos con esta agenda abierta y ahora nos vamos al plano nacional. ¿Le parece, Costa? ¿Cómo no? Se está hablando de estos 2 años prácticamente de gestión de algunos ministros, por ejemplo, o del propio presidente de la República. ¿Cómo evalúa el trabajo que ha hecho el gobierno de la calle Pou? ¿Son todas pálidas? ¿Son todas negativas? ¿Hay cosas buenas? Como integrante de una fuerza política, ¿hay actitudes o acciones políticas a imitar, por ejemplo?
Bueno, yo creo que hay acciones políticas, hay acciones mediáticas, acciones de comunicación, porque no todo es malo, más allá de que se esté implantando un sistema regresivo, un modelo regresivo a lo que nosotros implantamos durante 15 años. Papá decía que si ganaba la derecha en Uruguay no iba a ser un retroceso de 1 o 2 escalones. Papá decía que el retroceso iba a ser pendular, y nosotros no lo entendíamos, con esa sabiduría que tienen los viejos de decirnos que era pendular. Y sí que es pendular. Si será pendular, que por ejemplo el país sigue creciendo, y sigue creciendo a pasos agigantados, con un viento de cola y un huracán de cola, que marca que siguen ingresando divisas récord en carne, en lana, en leche, en todo lo que son los commodities que llamamos. El Uruguay está recibiendo mucho dinero. Crece económicamente el Uruguay y decrece la distribución. Un Uruguay que crece con distribución es el modelo del Frente Amplio. Un Uruguay que crece donde las desigualdades se incrementan es el modelo de esta gestión, porque con el crecimiento que vemos, más de 9.000 millones de dólares de depósitos de uruguayos residentes en Uruguay, depósitos en el exterior, y tenemos 100.000 comiendo en ollas populares. Cuando vemos problemas de trabajo, problemas de ocupación precaria, problemas de alimentación serios, de salud serios, y vemos un Uruguay que crece. Ese es un Uruguay desigual. No creíamos que íbamos a llegar a esto, pero esa contradicción de que ingresa más dinero al país y solamente un pequeño grupo se beneficia, y la inmensa mayoría cada día se le hace más caro vivir, donde cada día se le hace más caro llegar a fin de mes, donde cada día llenar el combustible del auto le sale exponencialmente más caro, eso hace a que los sueldos cada vez rindan menos, las jubilaciones cada vez rindan menos y la carestía vaya en aumento. Quiere decir que estamos ante un modelo diseñado para unos pocos. Lo mismo que pasaba en la década del 90, como dijo la calle Pou, la fruta cae cerca del árbol. Usted mencionaba ollas populares. Aprovecho, porque además forma parte de la Junta. Esta semana se va a solicitar una preinvestigadora sobre el destino de asistencia en materia de alimentación, particularmente en la zona de la Floresta. Un municipio además que usted lo sabe bien, cuestionado desde hace ya algún tiempo. Como edil Frente Amplista, ¿está de acuerdo en votar la preinvestigadora, en que se genere una investigación en torno a esto? Yo creo que sí. Siempre hay que ser muy claros y muy cristalinos en la administración de los fondos públicos. Nosotros vemos con dolor cómo se están haciendo adjudicaciones, por ejemplo, del puerto, adjudicaciones por 50 años de nuestra terminal portuaria, que es nuestro patrimonio, nuestra autonomía, la estamos regalando. ¿En base a qué? Vemos como los canales abiertos de televisión se le está regalando la conducción por cable, que es una inversión muy fuerte de Antel. Vemos cómo todos los días, con sorpresa, se está instalando un beneficio permanente a los grandes monopolios de comunicación, de transporte, etcétera. Por supuesto que estamos preocupados también por el cambio chico y por las cosas chicas. Queremos saber que realmente cada canasta vaya a sus verdaderos beneficiarios, sin duda. Pero ojo al gol con hacer humo para tapar los verdaderos problemas que tiene el Uruguay y hacer humo con cosas muy menores. ¿Lo de Carrera es humo? Por supuesto, pero claro, todas esas son operaciones mediáticas, que esas son de las cosas... Pero no es abuso, no es grave atender a toda la familia y atender a un baleado que nada tiene que ver con sanidad policial. El tema está en proceso de investigación, la investigación lo va a aclarar, y nosotros opinar sin el debido procedimiento de la gente que tiene que estar en la investigación sería simplemente hacer futurismo o simplemente querer sacar una ventaja política de un compañero que está puesto en un banquillo. Va a hacer carrera un día, va a hacer otra carrera otro día y va a hacer otra carrera, otras carreras otro día. Entonces, eso va a pasar siempre. Esperemos que la justicia investigue y luego sacaremos nuestras conclusiones.
Después, lo mismo pasa a nivel de la investigación sobre las ollas populares, pero es la esencia de las ollas populares. ¿Por qué en Uruguay, que produce alimento para 30 millones de personas, tenemos esa falta de dignidad que la gente tiene que ir con el platito a pedir que le llenen el plato de comida para comer? Si producimos comida para 30 millones y no somos capaces de darle de comer a 3.300.000 habitantes, no somos buenos gobernantes. No lo dice Yamandu Costa, lo dijo Wilson Ferreira el Dunanti. Yo me quedé pensando en esto que usted mencionaba, de lo de Carrera. Bueno, hubo un caso muy sonado, que fue el de Marcet, ¿no? Y que pone en tela de juicio a dos ministerios, particularmente Cancillería y Ministerio del Interior. Pero hay algo más grave aún, y es cómo crecieron exponencialmente los homicidios en nuestro país. ¿Tiene una mirada sobre estos dos casos? De hecho, le pregunto como Frente Amplista, ¿se tiene que ir Heber? No alcanza con que se vaya un ministro. De hecho, hay una política institucional en el Ministerio del Interior que la continúa este ministerio. Este ministerio continuó la política de Bonomi. No era tan malo Bonomi, porque resulta que todas las escuchas telefónicas, los operativos de Bonomi, todo lo mismo que hacía Bonomi es lo que se está haciendo. Lo que creo que aquí no se ha puesto el verdadero foco sobre uno de los grandes flagelos que tenemos en Uruguay, que es el narcotráfico. Porque aquí todo se favoreció, inclusive con la LUC, en este mismo lugar. Nosotros vinimos y debatimos sobre el tema de la LUC, en donde denunciábamos que la LUC favorecía a que fondos mal habidos de dudosa procedencia anduvieran en el mercado. $100.000, $120.000 en el bolsillo puede andar cualquier persona luego de la LUC. ¿Y eso a quién favorece? Al narcotráfico. Hay que decirlo con todas las palabras, porque la gente que vivimos del sueldo, que vivimos de una empresa y no movemos la plata adentro de los bancos, no podemos andar con ese dinero en la calle, porque no lo tenemos o porque los movimientos hay que hacerlo por adentro de los bancos. Entonces, lamentablemente aquí hay que decirlo claramente, hay que tener una política nacional que involucre a todas las partes, en donde demos un combate frontal al narcotráfico. El narcotráfico es el que está generando las grandes dolencias, los grandes flagelos en toda América Latina, y ha llegado a Uruguay para quedarse. ¿Cómo podemos mitigar el dolor de las familias que sienten que pierden un hijo, que la delincuencia se ha apoderado de su entorno y demás? Entonces, para ir más a lo concreto, mi hermano es maestro rural y en una escuela de contexto crítico en Vista Linda hacía una encuesta en los niños de sexto año, y en los últimos años le iba dando indicadores que le llamaban la atención, porque algunos querían ser jugadores de fútbol, otros querían ser policía, pocos querían ser maestros, algunos trabajar en la construcción. Los últimos años, el 100% de los niños de sexto año de esa escuela de contexto crítico querían ser narcotraficantes. ¿Qué quiere decir? Que aquí, ya sea a través de la televisión, a través de la propaganda, a través de esa sociedad de consumo, que estamos cambiando los paradigmas de determinada cantidad de gurises y gurisas que creen que su modo de vida va a ser a través del narcotráfico. Ahora, es grave porque o no lo perciben como delito, o lo perciben y están conscientes de asumir ese riesgo, ¿no? Yo creo que acá tenemos... O saben que es el sustento de la familia también, porque seguramente claro. Tal vez tengan un familiar, claro, o si no son directamente sus padres, los que están dedicados al microtráfico. Hay niños y niñas en Uruguay que dicen, papá fue a trabajar. Es un trabajo, para muchas familias es un trabajo el narcomenudeo, la distribución del menudeo de sustancias narcóticas. Pero ¿cómo lo cortás? Creo que aquí tenemos... Porque está bien el diagnóstico, todos tienen un diagnóstico y todos tienen además la posibilidad de visualizar distintas realidades. Lo comentaba usted, a través de una encuesta de Tabaré Costa, que es su hermano, que es maestro. Ahora, está todo bien con el diagnóstico, ¿cómo se corta, Yamandu? Bueno, yo creo que realmente identificar el problema,
un gran diálogo nacional que involucra a todos los sectores políticos y sociales, a todos los sectores políticos y sociales posibles, porque acá tenemos que hacer un replanteo, acá hay que hacer una fuerte inversión para poder controlar el narcotráfico. Y yo creo que las Fuerzas Armadas en Uruguay tienen que cumplir un rol distinto al que están cumpliendo. No me digas de sacar los soldados a la calle, porque en un país chico, esa yo creo que nadie se la lleva. En un país chico no se trata de sacar los soldados a la calle. Acá las veces que sacó los soldados a la calle fue mediante las medidas prontas de seguridad y esa doctrina de la seguridad nacional que nos imparte el país, Estados Unidos, en lo que es la formación de nuestras Fuerzas Armadas durante décadas. Estamos hablando de más de 5 décadas, 6 décadas, la doctrina de la seguridad nacional. ¿Qué doctrina de la seguridad nacional? De combatir un enemigo interno, porque las Fuerzas Armadas en Uruguay no pelean por la frontera ni por nuestro territorio. Combaten un enemigo interno. Hay que cambiar ese chip, porque mucho invertimos en las Fuerzas Armadas. ¿Y cuál sería el papel? El papel de las Fuerzas Armadas es como en otros países de América Latina, por ejemplo Costa Rica, que son guardias civiles en donde desde lo aéreo, desde lo naval o desde lo terrestre se involucran en solucionar un problema, un grave problema, que es el combate al narcotráfico. ¿Por qué? Nosotros los recursos los tenemos, lo estamos invirtiendo mal. Tenemos que invertir en seguridad, en contención, en inteligencia. ¿Hacia qué? Hacia el narcotráfico. Porque aquí en Uruguay somos pocos y nos conocemos. Tanto conocemos al micromenudeo, como también conocemos al que vive en los barrios caros y trafica grandes toneladas de cocaína para el exterior, porque cada día se está haciendo un consumo mayor en el exterior, donde los estupefacientes, y en particular la cocaína, va en barco. Ya no sale el menudeo de 1 kilo abajo de la ropa en un aeropuerto, va en barco, barcos enteros. ¿Y cómo sale? Y a través de las exportaciones. Por eso estamos viendo mucha gente vinculada a las exportaciones que están vinculados también al tráfico de drogas. Costa, ha sido un gusto charlar esta noche con ustedes. Quedan un montón de temas, ¿eh? Sin duda. Será para la próxima. Te agradezco, no me contó, porque yo en el tramo anterior le hablé de perfiles o de precandidatos. ¿Le gustaría hincarle el diente a la Intendencia? Yo siempre digo lo mismo. Cuando vos estás en periodo de gobierno, en este caso gobierno desde el legislativo, gobierno departamental, dedicate a ser gobernante. Para eso la gente te eligió, para ser gobernante. Cuando vengan los ciclos electorales, ahí nos vamos a sentar a hablar de candidatos. Pero si vos haces las cosas bien, donde la gente te votó, para la que la gente te votó, dedicate a hacer eso y hacerlo bien. Y naturalmente... ¿El Frente tiene que ir con varias opciones? Sí, por supuesto. Eso ya está totalmente asumido. Desde que llevamos a Marcos Carámbula a la Intendencia por primera vez, el Frente decidió ir con múltiples candidaturas. Yo creo que hay que ir con múltiples candidaturas, y en Canelones, que es un departamento tan heterogéneo. Muchas gracias, Costa. A ti, Renzo. Tanda, ya regresamos con más agenda. En caso de una alerta meteorológica es muy importante estar bien comunicado. Por eso ahora en Canelones creamos un número gratuito, 0800 2022, para que puedas hablar con la Intendencia aunque no tengas saldo. Así de fácil y sin costo. En caso de emergencia por una alerta, ejemplo meteorológica, podés llamar gratis al 0800 2022. Garantizamos tu descanso con tecnología exclusiva y de última generación. Garantizamos tu descanso, cuidando tu ambiente con productos biodegradables, reduciendo al mínimo los químicos y generando espacios libres de cualquier contaminante y con bajo impacto ambiental. Garantizamos tu descanso cuando tu confianza la cuida un equipo de profesionales con 30 años de experiencia y mejora continua. Por eso te protegemos. Garantizamos tu bienestar y seguridad. CEDEL, empresa líder en fumigación, desinfección e higiene ambiental. Segundo tramo, bloque, señoras y señores, de este programa Agenda Abierta, y ahora recibimos con muchísimo gusto al diputado canario del Partido Colorado, Jorge Alvear. ¿Cómo le va, Alvear? Buenas noches y gracias por estar aquí. Buenas noches, Renzo. Buenas noches a la audiencia de
de agenda abierta, y es un gusto, como siempre, poder venir a charlar con ustedes y con tu audiencia. Bueno, hay mucho para charlar en cuanto a la política nacional, la actualidad política de nuestro país, digamos, pero hay algo vinculado a su partido, y fue la convención del pasado fin de semana, que toma posición en dos temas trascendentes para la vida política de Uruguay. Por un lado, esta reforma educativa, y por el otro, nada más ni nada menos que la reforma provisional o la reforma de la seguridad social. Bueno, justamente, ¿a qué resolución llegó el Partido Colorado tras la convención en estos dos temas? Bien, en los dos temas el partido ya venía trabajando, y la convención, lo que se hizo en la convención, fue simplemente darle o ponerlo al tanto de lo que se venía haciendo, y que la convención tomara una decisión, si continuaba apoyando, o de lo contrario bajaba, digamos, en este caso, la tapa y decía: no seguimos más con esto. Fue una muy buena convención. No hay que olvidarse que ese fin de semana hubo, desde el viernes, todo fue alertas amarillas, alertas naranjas, pero la convención colorada funcionó muy bien, y le dijeron al Ejecutivo, en este caso, que continuara adelante con ambas reformas. Una muy buena exposición de el presidente de ANEP, Robert Silva, que fue convocado para que explicara lo que era la reforma educativa, y también a el doctor Rodríguez, al contador Dabrié y al contador también Rodríguez, de que continuarán adelante con la reforma de la seguridad social. Y obviamente el partido, en esto de la reforma de la seguridad social, va a plantear tal vez algunas alternativas, porque lo que tenemos hoy encima de la mesa es una propuesta que realmente aún no está presentado como proyecto de ley. Por lo tanto, se van a seguir trabajando en las dos cosas. En el tema ANEP, ya Robert ha hecho una recorrida por diferentes partes del país y explica lo que es la reforma, no solo el doctor Silva, sino además todo el equipo que está en el ANEP. Así que fue una buena convención, una convención que avaló lo que vienen haciendo estos técnicos y que se va a continuar estudiando y trabajando. Vamos por parte. A nivel educativo, ¿cómo visualiza este elevado o alto grado de conflictividad, con ocupaciones, con paros? ¿Qué opinión le genera esa situación, esa conjuntura? Bueno, es una situación complicada en ese aspecto, porque los conflictos y la mayoría de los inconvenientes vienen a raíz de que no se quiere esta reforma educativa. Eso es lo que usted visualiza. A ver, yo he hablado con alumnos que han ocupado los institutos de formación docente, he hablado con profesores que se adhirieron a esa ocupación, y ellos lo que argumentan es: no se nos dio participación en esta reforma. Bien, con respecto a la reforma, se tiene que ser bien claro en este aspecto. Los docentes tienen participación desde el momento que integran la ANEP. Fueron electos por los restantes docentes. Por lo tanto, eso no es cierto, ¿verdad? Ellos no tienen voto en el CODICEN, pero sí tienen voz, sí tienen participación. Por lo tanto, lo que están diciendo tal vez sea, y acá hay que sincerarnos, decir: bien, no estamos de acuerdo con esto y por lo tanto vamos a ocupar. No de que no tienen participación. Está bien, tienen voz, ¿correcto? Perfecto. No voto. Pero sus voces, ¿se tuvieron en cuenta? Bien, ahora, vuelvo a lo mismo. Tal vez lo que pretende este CODICEN o esta ANEP no es lo que quieren los docentes. Vamos un poco más atrás en el tiempo. Reforma de rama. Pasó lo mismo. Nadie estaba de acuerdo de la docencia, de los alumnos, con la reforma de rama. Era algo que iba a sepultar a la educación, que era algo impensable de poder realizarla. Hace poco tiempo fallece Rama. Todos los que se oponían
dijeron, gracias a la reforma de Rama. Rama llevó a la educación por este camino. Nosotros ahí lo que fuimos y hicimos algunas modificaciones, pero gracias a la reforma que había impulsado Rama en aquella época. Entonces, ¿no le parece que estamos en lo mismo? Tal vez dentro de muchos años digan, el profesor Robert Silva y su equipo, qué gran reforma que hizo para el país. Nosotros, Renzo, estamos convencidos que es la reforma. Y estamos convencidos... ¿Por qué es la reforma? ¿Por qué es lo que hace falta? Exacto, es la reforma porque, se quiera o no, las pruebas PISA indican en el lugar que estamos parados. Cuando decimos que de los contextos críticos, de 100 chiquilines, solamente 18 terminan el liceo, ¿a usted le parece que vamos por buen camino? ¿Que esto está funcionando? Bueno, yo creo que no, y que estamos muy mal. Ahora, las causas de que solo 18 terminen el liceo, ¿tiene que ver con lo que se enseña dentro de ese liceo? Bueno, ¿tiene que ver con la malla de curricular, como le llaman, que se refieren a las materias? ¿Tienen que ver o hay otros factores que pasan por las condiciones edilicias, que pasan porque esos gurises, según los sindicalistas, se desmayan porque tienen hambre? Bien, vamos a todos esos temas, que son muy importantes y está muy buena la pregunta. Mira, el problema es el siguiente, es una reforma que se debe hacer curricularmente porque no es atractiva para el chiquilín. Entonces, tenemos que los chiquilines sean más atractivas. Con respecto a lo que me decís de que no vienen porque se desmayan, porque tienen hambre, volvemos a la reforma y a la crisis del 2002. Los niños comían pasto. Renzo, las redes sociales, todo lo que es el estar a diario y en contacto con las redes y poder escuchar lo que dice uno con fotos, con videos, eso ya no funciona más. Hay que decirle que hay que cambiar esa forma de transmitir. Y acá todos tenemos día por día lo que está pasando. También se dice que no llegaba la comida a los centros de estudio. Silva contesta enseguida que le digan en qué centros de estudio. Y creo que me sobran los dedos de una mano por si algún día faltó porque hubo algún inconveniente. Entonces, basta de cucos. Acá hay que decir, la educación está mal, los últimos 15 años fue muy mala y hay que modificarla y hay que cambiarla. Se cambia en forma curricular y también aporta, o como no, tiene que ver el tema edilicio. Tampoco se hizo mantenimiento. Entonces, quiere decir que si en 15 años lo que hicimos fue involucionar, creo que es el momento y hay que darle el apoyo a esta nueva integración del Codicen para que pueda llevar adelante esos cambios. Alvear, hablando de factores, ¿el sindicato fue clave para que a la educación le vaya mal en nuestro país? No, yo no digo que yo no estoy diciendo eso, tampoco digo lo contrario. Yo creo que acá es una serie de factores que se fueron sumando, que se fue manteniendo y que no se actualizó y no se ayornó lo que es la educación a nivel de el resto de América y del mundo. Si uno ve cifras en los demás países, estamos a la altura, en algunos casos, Renzo, de Centroamérica, que no es por decir que Centroamérica está peor que el resto, pero bueno, es una realidad. Los números son claros y con los números se puede jugar, pero hasta ahí nomás. Entonces, cuando nos están dando mal las pruebas, cuando nos estamos en varias cosas mal, cuando tenemos que los chiquilines dejan de asistir, bueno, entonces ese es un cambio. Uno de los cambios importantes también acá son las direcciones que tienen, por ejemplo, la UTU, secundaria, primaria. Yo creo que eso es de suma importancia. Y también lo que se le está dando a cada uno de los directores de los liceos para que puedan ir conformando sus planes de estudio en relación a lo que necesita la comunidad. Y ahora también una de las cosas que se está implementando acá y que es sumamente buena es que los ascensos no son solo por antigüedades, sino que los ascensos son por antigüedad y son por capacitación y van a haber concursos. Lo mismo para las direcciones.
Y lo otro que se está tratando de implementar es que, bueno, uno vaya ahora y pida o vaya a elegir horas y no las elija todos los años, sino que pueda elegir por 3 años, también que los directores se extiendan en el tiempo. ¿Por qué? Porque eso lleva a que cuando el director o el profesor comienza a tener el conocimiento de lo que es la zona, comienza a tener el contacto con la comunidad, en muchas oportunidades se tiene que ir a dar clase a otro lado. Y eso también juega en contra. Y creo que es otra de las patas importantes que tiene esta reforma educativa. Alvear, hacemos una pausa, ¿le parece? Perfecto. Y luego seguimos charlando. Tanda, ya regresamos. En Pollo Campero Sauce cuidamos tu bolsillo con frescura, atención y calidad superior. Pollería, granja, roticería, autoservice y boutique de frutas y verduras. Deleitate con las exquisitas especialidades de la casa. Pollos arrollados, variedad en milanesas, pamplonas y cerdo arrollado. Todo artesanal. Además, con el surtido de los sábados, reclama tu regalito sorpresa. Contamos con cómodo estacionamiento. Calle Francisca Arnal de Artigas, a pasitos de la Plaza de Sauce. Pollo Campero Sauce, desde 1980, siempre primero. Garantizamos tu descanso con tecnología exclusiva y de última generación. Garantizamos tu descanso, cuidando tu ambiente con productos biodegradables, reduciendo al mínimo los químicos y generando espacios libres de cualquier contaminante y con bajo impacto ambiental. Garantizamos tu descanso cuando tu confianza la cuida un equipo de profesionales con 30 años de experiencia y mejora continua. Por eso te protegemos. Garantizamos tu bienestar y seguridad. Cedel, empresa líder en fumigación, desinfección e higiene ambiental. Avanzamos con este programa. Bueno, nos enroscamos bastante con esto de la educación, pero usted mencionaba que también se resolvió tomar postura sobre la reforma provisional. Y vaya tema este, ¿no? Pero también usted mencionaba que si bien el Partido Colorado la apoya, está proclive a generar algunas modificaciones. ¿De qué orden? ¿Por dónde pasan esas modificaciones? Vuelvo a lo mismo que dije al principio. Lo que tenemos acá es un proyecto de ley que aún no es tal, porque no ha llegado al Parlamento. Por lo tanto, sobre lo que se está trabajando, que es un articulado, es lo que el Partido Colorado va a seguir trabajando y va a estar al tanto con eso. No podemos dejar una bomba, dijo Sanguinetti, el secretario general del partido. ¿Está de acuerdo con esto? Sí, totalmente. ¿Cómo no? Esto cuando se hizo en el año 95, la ley 16.713, indicaba que uno tenía que ir mirando y dejaba puertas para ir trabajando sobre ellas. Y no llegar a lo que llegamos hoy. Y no las decisiones que se fueron tomando a lo largo del tiempo, y sobre todo en estos últimos 15 años, de que lo que se hizo fue aumentar la carga de jubilados sin tener el respaldo económico en la aportación. Eso significa que cuando se realiza en el año 95 la reforma de la Seguridad Social, se decía, bueno, usted con 60 y 35 o 60 y 30 en algunos casos, usted podía llegar a tener derecho jubilatorio. Se calculaba de determinada manera y lo más importante era la famosa historia laboral. ¿Qué significaba la historia laboral? Que nosotros teníamos conocimiento de causa de de dónde estábamos trabajando y quiénes nos habían aportado y por qué monto nos estaban aportando. Ahora bien, ¿cómo hacíamos anterior al año 96? Si bien anterior al año 96 se podía probar la actividad con testigos, ¿de acuerdo? Ahora, en este interín de estos últimos 15 años, hay un famoso artículo, creo que es el artículo 42, el cual establece que si usted tiene más del 50% del periodo que usted va a declarar como activo pago, el resto va y lo denuncia en BPS sin testigos y sin nada, usted termina jubilado. O por lo menos le validan esa cantidad de años. ¿Qué sucede con esto? Y bueno,
Esto no estaba previsto en la 16.713. Esto es una parte de uno se está desfinanciando. Después, cuando decimos que vamos a modificar también para las edades de los 65 a los 70, que eran 65 y 25 y 70 y 15, también validan lo que es esto de declarar los servicios si tiene más del 50% pago. Y eso también va en desmedro de lo que se había hecho en la 16.713. ¿Qué quiero decir con esto? Que se hicieron o se facilitó más para que la persona se jubilara. Esto también lo que indica es que quien no aporta, dice, bueno, no importa, yo ya tengo preciso 35 años, yo ya tengo 20 de aportes, no voy a aportar más, me voy a amparar a ese artículo, o de lo contrario, también dice, bueno, ¿y yo para qué voy a aportar toda mi vida si después llega el momento voy y me jubilo de esta manera? Y eso lo que hace es que, en definitiva, se termina desfinanciando la caja de jubilaciones, que para que funcione tiene que ser de por lo menos un 2.1, 2.5 los cotizantes con los jubilados, cosa que no está pasando y cosa que en muy breve tiempo el 30% o el 29% de la población va a ser mayor de 60 años. Ok, el diagnóstico es ese, está desfinanciado, hay que hacer algo al respecto. El argumento de ATS, la Asociación de Trabajadores de Seguridad Social, y parte de la oposición, entiéndase Frente Amplio, es, bueno, pero ¿por qué no lo pagan los empresarios? ¿Por qué no lo pagan los grandes emprendimientos y no los trabajadores con más años de aporte? Bien, a ver, nuevamente por parte, acá nos está diciendo que lo paguen los trabajadores. Si usted me lleva ese cálculo, yo le digo, el porcentaje o el año porcentualmente que se jubila la población es con 63 años. Ahora se dice de llevarlo a los 65. Está ahí que dice que si usted tiene al momento de su jubilación 40 años de aporte, no es necesario llegar a los 65. En el promedio de los 63 usted se jubile. ¿Ah? Entonces, tema años no lo está tocando esta reforma. Con el tema de los trabajadores, en esto no se está cambiando nada. Se sigue aportando. Acá no se dice que hay que aportar más. Eso hay que dejarlo claro, ¿no? Por el momento no hay nada en este proyecto de ley que diga que el porcentaje que hay que quitarle del sueldo al trabajador sea más alto. No dice eso. Está bien que estamos haciendo futurismo, ¿no? Pero déjeme terminar. Y con respecto a lo que usted dice de los empresarios, es un tema sencillo. Si yo, por ejemplo, tengo 20 empleados y me van a aumentar el aporte patronal, no voy a tener 20, voy a tener 18, Renzo. Y con esos 18 pagaré alguna hora extra y lo voy a compensar. Yo creo que acá hay que tratar de ver lo que es la realidad. La realidad indica hoy que como estamos no podemos seguir y que tenemos que cambiar y tenemos que cambiar todos juntos. Vamos a hacer futurismo, Alvear. ¿Usted considera que el Frente Amplio le va a apoyar esto? No, yo no sé si el Frente Amplio lo va a apoyar. Sí sé lo que el Frente Amplio y sus líderes decían en su momento. José Mujica, Danilo Astori, Tabaré Vázquez, que todos decían que esto había que modificarlo y que la seguridad social necesitaba una reforma. Ahora bien, si acá por delante del país y por delante de la gente y por delante de los mayores y por delante de los que tienen 40 ponemos lo que es de ver una elección que fue en el año 24, bueno, ahí va el rumbo del país. La verdad, Renzo, eso sería desastroso. Pero no solo desastroso para la seguridad social, sino desastroso en manos de quien, en caso de ganar, quedaría el país con ese tipo con ese tipo de pensamiento, sin ir muy lejos. Yo creo que sería muy malo hacer ese tipo de predicciones. Sí sería muy bueno que dentro de las diferencias que tenemos y que son claras, en este caso con el Frente Amplio,
podamos llegar a acuerdos para modificar lo que es la seguridad social, y ahí sí, Renzo, el país por encima de lo que son los sectores y los partidos políticos. Se lo voy a preguntar porque a mí me consta que usted no se pone el cassette en estos aspectos. Por eso, de hecho, me gusta conversar con usted, Alvear. Caso Marcet. En parte le tocó de cerca Ciudadano, porque así estuvo involucrada H. Hubo, de hecho, un respaldo, que creo que fue a través del ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, corríjame si me equivoco. Matos dijo, hicimos lo que había que hacer, o lo hicimos todo bien. Pero más allá de eso, en su fuero íntimo se lo pregunto, ¿deja algún tipo de enseñanza esto de Marcet? Hay que generar, como dicen varios líderes políticos de un lado y del otro, de la oposición y del gobierno de coalición, un blindaje al sistema para que el narcotráfico no ingrese por algún lado? Bueno, yo creo que se venía trabajando de una manera, los gobiernos anteriores lo modificaron y hoy encontramos que existen inconvenientes. Y fue claro. Entonces, si bien es cierto que se actuó de acuerdo a la ley y a lo que hay que controlar en el momento que se extiende un pasaporte, creo que hay que hacer algunos pequeños o algunos grandes, pero sí modificaciones para que esto no vuelva a suceder. O sea, esto le iba a suceder a cualquiera de los gobiernos. ¿Por qué? Porque si uno se ajusta a lo que indicaba la normativa, había que darlo en esas condiciones. Entonces, yo creo que sí es lo que vos decís, de que hay que tratar de ir cercando cada vez más ese tipo de cosas. Hoy se dio con este hombre que está requerido entonces como narcotraficante, pero podía darse en cualquier otra circunstancia, ¿verdad? Marcet podía ser Alvear, con una causa que estuviera cerrada y estaba siendo indagado en otro país, y la normativa que tiene el país en ese aspecto entendía que se lo podía dar. Yo creo que sí, que hay que hacer ajustes, tal vez algunas pequeñas no sé, trabas a los efectos de poder extender algunos plazos más. Hay que modificar la normativa. No total, pero sí modificar algún tipo de normativa que pueda extender más lo que es, o poder llegar a mirar algunas cosas que hoy por hoy tal vez no se puedan llegar a ver. ¿Sabe qué? Me interesa sobremanera hacerle esta pregunta porque de hecho usted lo vivió en carne propia, porque fue candidato, en este caso a la intendencia, pero a raíz de este caso Marcet salió a la luz financiamiento de partidos políticos. Y se puso encima de la mesa las campañas y cómo se solventan las mismas. Se ríe porque sabe más o menos por dónde viene la mano. Lo hizo, es más, lo hizo un colega suyo, digo colega porque integra la Cámara Baja, Ricardo Varela, si mal no me equivoco, hombre de Asamblea Uruguay. ¿Qué opina usted, Alvear? ¿Hay que trabajar en torno a la ley de financiamiento de partidos políticos? Carlos Varela sí, Carlos, le dije Ricardo, perdón, Carlos. A ver, Renzo, hombre de Asamblea Uruguay, ¿no? Diputado de Asamblea Uruguay. Sí. La campaña de Alvear Intendente fue una campaña, por eso me reí. No la financió Marcet, eso está claro, ¿no? No la financió Marcet. Bueno, pero usted sabe cuánto cuesta. ¿Cuánto cuesta? Y depende de lo que usted quiera hacer. La campaña de Alvear Intendente fueron las listas y poco más, ¿verdad? Porque así no había... todo, pero ¿qué? Está por lo menos hablando de unos 100.000, 120.000 dólares. No, a ver, Alvear Intendente ni cerca de eso. Pero una campaña promedio, yo hablo con políticos y te dicen, mirá, estás hablando de por lo menos 300.000 dólares, pararte en el departamento. ¿Ellos le llaman pararse? Sí. A hacerse conocer. Tal vez sí. A ver, se trabajó mucho sobre ese tema. Hay un proyecto de ley, se está trabajando en él y yo creo que de una buena vez hay que votarlo y ponerlo a funcionar. Creo que es importante que se sepa de dónde provienen los fondos que cada uno de los partidos políticos, de los sectores y del sistema político están con, o digamos,
¿De dónde aparecen esas fuentes cuando se comienzan a alquilar clubes, cuando se comienza a tapar de tandas lo que son toda la prensa? Y bueno, yo creo que es sumamente importante que la población sepa de dónde provienen todos esos fondos, de dónde provienen todos esos dineros y la cantidad real del dinero, si es que no está toda lo que uno al término de la campaña tiene que realizar en su declaración jurada para presentar a la Corte Electoral. Todos presentamos una declaración jurada a la Corte Electoral de lo que gastamos, ¿verdad? Entonces, al ser esa declaración jurada, la Corte tampoco tiene elementos como para salir a controlar. A ver, es muy fácil, por ejemplo, controlar lo que fue, ya que usted lo mencionó, Alvear intendente. ¿Por qué? Porque eran las listas y era poco más, y digamos, quienes iban acompañándome en lo que son la fórmula, los que fueron candidatos a la Junta Departamental, cada uno en su zona, los candidatos a alcalde, cada uno en su zona, iban aportando lo que podían en el respecto de sus horas de trabajo, de sus horas de falta de familia, de poner tal vez el club en su casa o lo que era en su garage. Pero quiero decir, una campaña en la cual vengo a Pando y en el centro de Pando alquilo un local enorme, hago lo mismo en el centro de Las Piedras, en la costa, nombro los lugares más caros, en el centro de Canelones. Entonces eso lleva un costo elevado y que es muy bueno que sepamos entonces de dónde viene, o, ¿por qué no, Renzo? Tal vez un local me lo pueda haber prestado alguien. Entonces ahí queda establecido. Renzo Gabrieli le presta el local en el centro de Pando a la candidatura de Jorge Alvear intendente. En pocas palabras, y se desprende de sus declaraciones, tenemos un sistema permeable entonces. Sí, lo tenemos, obvio que lo tenemos. Obvio que lo tenemos porque no existe, la Corte Electoral no tiene cómo controlar todo ese tipo de cosas. Tiene nuestra declaración jurada. Ahora, también está la otra lectura. Y también también está la otra lectura. Y es, la democracia cuesta porque el Estado o el gobierno tiene que subsidiar las elecciones. A mí me decían, bueno, puede ser tranquilamente con el uso de los medios, porque los medios en definitiva son del Estado, ¿no? Los canales abiertos, las radios también, pero por el otro lado se te escapa porque Internet es un mundo aparte y bueno, y pueden hacer también, y de hecho hacen, una propaganda electoral por Internet, ¿no? Es así. Digo, es complejo el tema, Alvear. No es un tema sencillo, para nada, nadie dijo que era sencillo, al contrario. Por eso es que este proyecto de ley ha llevado mucho tiempo. Ahora, hay que ir tratando de cercar e ir tratando de cerrar ese círculo. Bien lo dijiste, es muy difícil de poder hacerlo, pero sí, cada paso que vamos dando, vamos cercando, y es la posibilidad que tenemos todos de poder llegar a tener la misma posibilidad, digamos, que pueden no tener con respecto a quienes apoyan o no. Que eso es lógico, hay gente que va a apoyar mucho más, con quien se sienta más compenetrado, con quien se sienta más cercano en su pensamiento, y es lógico y está bien. Ahora, lo más difícil es cuando ya nosotros, que es lo que me lleva a la pregunta, usted me da determinada cantidad de dinero para que yo, si llego al gobierno o al Estado, lo trate de manera diferente. Si esa era la pregunta, la respuesta es: eso no puede suceder, eso hay que controlarlo y eso hay que tratar de tenerlo cortito y cerquita. Entonces no voy a financiar su campaña, Alvear. No cuente conmigo. Para cerrar, dos temas cortitos. La primera, ola de homicidios en el país. ¿Cómo hay que reaccionar? ¿Hay que destituir a Heber? Bueno, ¿cuál es el plan, el famoso y bendito plan que tanto está hablando el Ministerio del Interior? ¿Qué mirada tiene Ciudadanos o usted en particular sobre la gestión de seguridad pública y ciudadana en nuestro país? Y la otra, yo sé que es muy temprano todavía, pero ¿se perfila un líder natural de Ciudadanos como candidato? ¿Lo puede ser el propio Robert Silva si le sale bien esta reforma educativa? Bien, con el tema de los homicidios,
los homicidios hasta el momento, si tomamos en cuenta los años anteriores, son menores, pero sí tenemos que tener claro que en esta última semana fue algo muy grave la cantidad de homicidios. Y eso hay que trabajarlo. El ministro está trabajando, nos consta de que lo está haciendo, que la policía está trabajando y muy fuerte en esas cosas, pero también vemos que en estos días se ha agravado. Nosotros confiamos, o particularmente confío, plena confianza, en lo que es el ministro Heber y lo que son todos los mandos de la Policía Nacional. Bien, le preguntaba sobre Ciudadanos. Sobre Ciudadanos, Ciudadanos está conformado hoy su dirección por una mesa ejecutiva, y bueno, y a medida que va pasando el tiempo, se tratan de ver los perfiles de quiénes pueden ser los candidatos. La prensa, y qué es lo que ha tenido más encima de la mesa, es la candidatura de Robert Silva y la candidatura también del ministro Adrián Peña. O sea que son los dos referentes que hoy tiene Ciudadanos, o que se perfilan, digamos, como posibles candidatos por el sector. Vuelvo a repetir, esto es muy dinámico, esto es de día a día, y veremos que con el correr del tiempo ya va quedando menos plazo para las candidaturas. Ya el año próximo, con toda seguridad, se tiene que perfilar quién va a ser el candidato. En el caso de ser Robert Silva, va a tener que ver cómo o en manos de quién queda, en este caso, la ANEP. Y bueno, y en el caso de Peña es electo senador, por lo tanto, puede dejar el Ministerio de Ambiente y volver al Senado para hacer su campaña política. O sea que en el correr de los meses, en el correr del año que viene, ya Ciudadanos, que dijo que va a tener su candidato, va a ver con qué candidato o con qué candidatos puede llegar a la elección nacional. Alvear, muchas gracias. No, gracias como siempre a ustedes y agenda abierta y a toda la audiencia. Gracias. A ustedes también, amigas y amigos televidentes, por habernos acompañado en un programa más. Será hasta la próxima, que pasen bien. Chao.